Y ya estamos conectados con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata de Fernando Galarraga. A ver si él me puede escuchar. Fernando, ¿me recibe bien? ¿Nos escucha bien? Hola, buenas tardes. Yo perfecto, no sé ustedes. Sí, sí, lo recibimos muy bien, Fernando. Primero, Genial. queremos agradecerle por darnos un ratito de su tiempo, por estar aquí con nosotros y bueno, muy, muy feliz por eso. Eh, Queríamos saludarlo ante todo, obviamente, y bueno, preguntarle, ¿no? Para hablar un poquito de discapacidad, obviamente, ¿no? De políticas de discapacidad. Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, bueno, ¿qué se siente, no? Ser la primera persona con discapacidad que esté al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, se siente un gran orgullo y una gran responsabilidad y un gran compromiso con todos mis pares, con las personas con discapacidad del país. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para transformar de manera definitiva a nuestro Estado nacional y para lograr la transversalización de la perspectiva de discapacidad en el quehacer del Estado y para también permear a la sociedad argentina del paradigma social. Perfecto, ay, porque lo último lo tuvimos perdiendo. Fernando, ay, ¿me escucha bien? Yo sí Sí, no. los escucho Ah, bien. ahora sí. Ah, ahora Perfecto, ahora sí. sí te escuchamos, Perfecto. Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar. Perdón, teníamos un problema ahí de conexión, no podíamos oírte. Bueno, Fernando, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un rato de tu tiempo. Queríamos consultarte, ¿no? Para que la gente, nuestros oyentes, conozcan un poco más cuáles son las actividades, ¿no? Las tareas que llevan adelante de allí de la Agencia Nacional de Discapacidad, como, bueno, teniéndote a vos al frente, ¿no? Al mando de la Andis. Bueno, la agencia es el organismo rector de las políticas públicas en discapacidad, depende de la Secretaría General, Ujú. tiene competencias propias como administrar el Sistema Nacional de Pensiones No Contributivas, como estoy silenciando mi computadora, como la administración o la coordinación del programa federal Incluir Salud, también la certificación de la discapacidad y la categorización de las entidades prestadoras de servicios. Y después Ujú. tiene el rol muy importante que tiene que ver con, o dos roles muy importantes. Uno, financiar proyectos e iniciativas del Estado provincial y municipal, de los estados provinciales y municipales y de la sociedad civil relacionados con discapacidad. Son lo que se conoce como ley del cheque, más conocido. Y la otra cuestión muy significativa es la transversalización de la perspectiva de la discapacidad en todo el Estado nacional. Ujú. Eso a grandes rasgos son las funciones principales que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro, bueno. Y Fernando, también le consultaba antes, justo cuando habíamos hablado en la primera comunicación, antes que se nos corte, que bueno, usted es la primera persona con discapacidad, ¿no? Que está al frente de la agencia, ¿no? Bueno, si no podía cerrar la respuesta porque justo se nos había cortado, ¿cuáles eran sus sensaciones, ¿no? ¿Qué es lo que usted siente qué significa para usted, ¿no? Ser la primera persona con discapacidad y estar al frente de la Andis? Mirá, yo creo la agencia es la unión de cuatro organismos nacionales que Ujú. existían antes, la Comisión de Pensiones, CONADIS, el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Programa Federal Incluir Salud. En CONADIS ya existieron dos personas con discapacidad, en este caso eran personas con discapacidad motriz que fueron presidentes de CONADIS. Ujú. Eh, y en mi caso yo tengo discapacidad visual, pero eh, lo principal es que es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Y además eso implica un enorme compromiso con mis pares, con las propias personas con discapacidad. Primero porque hemos reclamado siempre que el Estado ponga a personas con discapacidad en roles claves de toma de decisión en los organismos relacionados con la temática. Y segundo porque como persona que viene militando la temática de muchos años en organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional, tener esta posibilidad de ser la persona que conduce a este organismo es una oportunidad histórica
para introducir temas claves en la agenda política y en la agenda pública del Estado y de la sociedad en general. Muy bien. Usted, Fernando, tiene ya una larga trayectoria, ¿no? En la temática no discapacidad, viene trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no? También fue parte, ¿no? De la Unión Latinoamericana de Ciegos, también estuvo al frente de la Biblioteca Argentina para Ciegos, ¿no? Es así, en la Secretaría de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, queríamos consultarle también cómo fueron trabajando, ¿no? De lo que usted va como director ejecutivo de la Andis en el 2020, ¿no? Con respecto a este año, a ese año que el año pasado, que fue un año en una situación muy complicada, ¿no? Con el tema de la pandemia del COVID-19 y cuáles fueron las actividades, las cosas que fueron trabajando desde allí. Bueno, se hizo un montón de cosas porque fue un año muy particular. Veníamos de 4 años de retroceso y de quita de derechos y además tuvimos el escenario y tenemos el escenario de la pandemia. A pesar de eso, nos pusimos diferentes prioridades. Por un lado, restituir las pensiones no contributivas, eh, lograr sacar adelante una deuda histórica con 145.000 personas que iniciaron trámites de 2016 en adelante y que nunca recibieron ninguna respuesta ni a favor ni en contra de su solicitud. Y estamos ahora cerrando ya mitad de marzo, pasando mitad de marzo con con más de 80.000 trámites resueltos. Nos queda todavía un número importante, pero confiamos en poder sacarlo antes del 31 de mayo. Y después hemos regularizado mucha deuda que tenía el Estado Nacional con las provincias y con entidades prestadoras de servicio. Eso está permitiendo una regularización paulatina del programa Incluir Salud. Uh -huh. Y finalmente, creo que uno de los hitos más significativos también fue poder pensar en comenzar con la reconstrucción de la Andis. Nosotros decimos que para que el Estado logre impulsar políticas públicas para las personas con discapacidad necesita un organismo fuerte, consolidado, un organismo reestructurado, moderno. Y la verdad que la Andis que nosotros encontramos no tenía nada de esas características. Entonces estamos trabajando fuertemente para repensar el organismo, para dotarlo de los recursos humanos que faltan. Tiene mucha gente muy capacitada, pero todavía nos falta pensar en mecanismos de interacción dentro del propio organismo y, por supuesto, con el resto del Estado Nacional. En esa reconstrucción estamos embarcados fuertemente y, mientras tanto, además, estamos diseñando programas y acciones que tienen que ver con trabajar con las provincias y con los municipios. Para nosotros la articulación con las municipalidades es absolutamente clave, porque allí en cada localidad viven las personas con discapacidad. El intendente y sus equipos están en contacto directo con la gente en sus ciudades y necesitamos lograr que en cada intendencia, en cada localidad de nuestro país, la discapacidad entre en la agenda pública local y nosotros queremos ser parte y queremos apoyar ese trabajo. Estamos hablando en vivo con Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, también tenemos que contarle, ¿no?, a nuestros oyentes, ¿no?, que los CUT, los certificados únicos de discapacidad, ¿no?, vencidos en el 2020 y, corríjame cualquier cosa, en 2021, tienen una prolongación de un año, ¿no?, que tengan un vencimiento en el 2022, ¿es así? Diciembre del 2022. Exactamente, ante la situación complicada que vive todavía el sistema de salud y que además, como para la renovación de los certificados se solicitan muchas veces estudios médicos, hoy es muy difícil conseguir los turnos. Hay gente que para hacerse determinados estudios tiene que viajar, salir de su ciudad, irse a otro lugar. Entonces, en función de esa complejidad, es que se prorrogó el vencimiento de todos los certificados que vencen en 2020 y de todos los que vencen en 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Eso no implica que a medida que se pueda ir consiguiendo los turnos y consiguiendo los estudios necesarios, se inicie la renovación del certificado, pero mientras tanto, hasta el 31 de diciembre de 2022, todos esos certificados tienen vigencia y, por lo tanto, no pierden ninguno de los beneficios que el certificado garantiza.
Perfecto. Fernando, para la última pregunta, para despedirlo y ya no quitarle más su tiempo, y agradeciéndole obviamente por darnos un ratito en su agenda, quería consultarle cuál es su objetivo, ¿no?, que se propuso al asumir como director ejecutivo, ¿no?, del Andy, cuál es su principal objetivo. Uy, mirá, son un montón, son un montón, pero yo te podría decir que para mí lo fundamental es que a partir del quehacer del Estado eh, logremos instalar en la agenda pública del Estado y la sociedad en su conjunto la temática de la discapacidad. Que la discapacidad deje de ser un tema marginal e invisible para la sociedad. Creo que eso se logra a partir de un montón de acciones, de un montón de trabajo. Uno de esos trabajos es fortalecer el quehacer de la agencia, otro de esos trabajos es trabajar con la sociedad civil en forma mancomunada, también con el resto de los organismos nacionales, pero lo más significativo es lograr que la agenda de la discapacidad sea parte de la agenda pública, de la agenda de la política, de la agenda de la ¿Mm? sociedad en general y que deje de ser un tema invisible, que dé miedo, que genere rechazo muchas veces por la desinformación o por la cantidad de estigmas y de imaginarios negativos que todavía subsisten y persisten en relación a la discapacidad en toda la sociedad. Es un trabajo arduo, pero apasionante. Perfecto. Fernando Galarraga está aquí hablando en vivo con nosotros para Periodismo Adaptado, es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, le agradecemos eternamente por estar aquí con nosotros. Lo invitamos, si quiere, podemos coordinar con tiempo para que hagamos una entrevista para nuestro canal de YouTube que se llama Periodismo Adaptado para que hablemos con más detalle y con más tiempo, ¿no? Los distintos puntos que podemos hablar en la discapacidad que bueno, tiene mucha tela para cortar y para dar información, ¿no?, a todos nuestros seguidores y toda la población con discapacidad de nuestro país, si le parece bien. Por supuesto, chicos, a total disposición. Lo coordinamos y charlamos en profundidad de todos estos temas que son urgentes, son necesarios Ujú. y como vos decías, para las personas con discapacidad, pero también para toda la sociedad. Eso es importantísimo que se hable de discapacidad y que quienes hablen de discapacidad no seamos solo las personas con discapacidad o los profesionales o los familiares Ujú. relacionados con la temática, sino que sea un tema de la agenda en general. Y eso creo que va a ser un paso muy significativo para esta transformación cultural que queremos empujar e impulsar desde la agencia. Un abrazo y a disposición, chicos. Muchas gracias, Fernando Galarraga. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos con más Periodismo Adaptado.